es que entendamos los conceptos de overfitting y underfitting, que son dos conceptos claves para todo lo que es machine learning. Entonces, hoy vamos a tener que entender lo que sería el bias y variance en un modelo, comprender las consecuencias del modelo sufre de bias y variance y analizar por qué voy a requerir dividir mi dataset. O sea, ya no voy a usar el dataset tal y como venga completo, sino que lo voy a subdividir y usar una fracción de eso. Entonces empecemos. Los dos grandes fantasmas de Machine Learning son el underfitting y el overfitting. Prácticamente cualquier modelo que entrenemos de regresión, o sea, de todo lo que es aprendizaje supervisado, en el que tenemos datos X y los queremos mapear a una Y, todos los modelos van a sufrir de underfitting o overfitting. A menos que uno supere lo que sería el rendimiento humano. O sea, si su modelo es mejor que el humano, ya capaz que no sufra de underfitting, pero sí overfitting. Igual ahora cuando veamos el concepto ya lo entendemos por qué. Underfitting refiere a que el modelo no encaja, o sea, no pueda representar bien los datos de entrenamiento. Entonces, digamos que yo tenía una curva como esta. Es como que se va aplanando. Y yo uso una regresión normal, lineal, clásica. Esto sería que mi modelo sufra, o sea, esté en lo que se llama underfitting. O sea que esté por debajo el rendimiento, por así, óptimo para mi set de entrenamiento. Entonces, las X azules serían los datos de entrenamiento y, para que cambie el color, así se ve mejor, el verde sería o sea, mi modelo, mi regresión lineal clásica. El punto es que, como se darán cuenta, entre las X y la línea verde no hay mucha correlación. O sea, la línea verde no logra representar la exposición de las X. No logra lo que decimos en inglés, fitear en mi dataset. ¿Se acuerdan que en scikit-learn poníamos model.fit? Bueno, eso es como, por así decirlo, el modelo encaja en los datos. Entonces, como ven, la línea verde no representa para nada fiel lo que sería la organización de mis datos. Esto para una dimensión, pero si lo llevamos a muchas dimensiones van a ver lo mismo. Que hay una gran diferencia entre lo real y lo prehecho. Para mi set de entrenamiento, o sea, con lo que entrené, esto se traduce en que tenemos un costo altísimo. Y lo que ahora yo agrego es esta noción de set de testeo o un set de validación. Este set de testeo lo voy a agregar para que mi modelo tenga una verificación extra. Entonces, ahora las cosas que yo dibujo con rojo van a ser datos extras. O sea, digamos, nosotros teníamos un dataset original de 1000 ejemplos. Tengo uno extra, un adicional, de validación de 250 ejemplos. Entonces, yo ya entrené con estos 1000 ejemplos y estos 250 no los vi todavía. Entonces, piénselo como que yo tengo un cuadernillo para estudiar y estudié de estos 1000 ejercicios. Y estos 250 son los que me van a tomar en la prueba. Entonces, estos no los conozco, pero sí practiqué con estos. Y el problema es que si mi modelo sufre lo que es overfitting, va a haber estudiado tan bien el cuadernillo inicial que cuando yo le dé nuevos, no va a saber representar estos nuevos porque va a empezar a memorizarse los resultados. Entonces van a ver algo como, o sea, no necesariamente tiene que ser esta curva, pero la noción es que el modelo se va a concentrar en encajar directamente los datos de entrenamiento sin lograr generalizar. Entonces después, cuando yo le agregue nuevos ejemplos de entrenamiento, va a tener un gran error. Va a tener lo que se llama variance. Entonces, acá tenemos lo que se llama bias. Bias es cuando directamente el modelo no logra encajar ni siquiera los datos de entrenamiento. O sea, cuando ni siquiera representa bien el conjunto de entrenamiento. Y variance es cuando representa muy bien los ejemplos de entrenamiento, pero no logra generalizar para los ejemplos por venir. Lo que yo necesito es un punto medio en el que el modelo rinda bien tanto en el set de entrenamiento como en el de testeo. Entonces la curva que yo querría llegar es a una curva que no es perfecta, pero logra generalizar muy bien.
Y la idea es esto del modelo. Nunca voy a... Bueno, en la gran mayoría de los casos no voy a llegar a un modelo perfecto de costo cero, pero la idea es llegar a un punto medio en el que mi costo en el set de entrenamiento y de testeo no sea muy alto. Ahora les voy a escribir. Esto sería, lo voy a llamar trail y el otro se va a llamar test. Entonces, si queremos recapitular, si un modelo tiene vallas, va a tener un alto costo de train, un alto costo en mi set de entrenamiento, o sea, esta línea no logra ni representar los puntos azules, y encima, perdón, un alto costo de testeo. O sea, ni siquiera va a lograr representar tampoco lo que sería el testeo. O sea, los que vienen a validar si es que mi modelo está funcionando bien. Por otro lado, el variance, que es lo que mayormente ocurre, es que el modelo encaja muy bien el set de entrenamiento, o sea, predice a la perfección cada punto de mi set de entrenamiento, pero no logra generalizar. Y cuando yo le doy ejemplos nuevos del set de testeo, lo que va a terminar pasando es que este modelo no va a lograr representar estos nuevos datos muy fielmente y se va a ir acostumbrado a predecir los datos del entrenamiento. Esto sería como sobreentrenar el modelo y que se empiece a acordar las X da una Y. Entonces, en vez de generalizar y darme una buena función, lo que va a hacer es acordarse que para cierta X tiene que dar una Y, y cuando yo le dé una X que nunca vio, simplemente va a tirar una Y cualquiera. Porque no se acostumbró a generalizar y lo único que hizo fue memorizarse a cada X que Y le corresponde. Bueno, entonces, simplemente para recapitular. Vimos el modelo lineal, vimos el costo, cuán mal va el modelo, vimos cómo optimizar, cómo encontrar problemas, definimos modelos de varios rangos, vimos los problemas de clasificación binaria, vimos el costo para la clasificación binaria, vimos los problemas con la optimización, o sea que el costo diverge converge, vimos lo que sería la ingeniería de datos, y ahora estamos viendo lo que es bias y variance. O sea, que mi modelo le vaya muy bien en el set de entrenamiento y muy mal en el set de testeo o muy mal en ambos. Entonces, simplemente para denotarlo mejor, sería, si yo digo que el modelo sufre de bias, tiene un alto costo de entrenamiento, o sea, le va mal en el entrenamiento en los datos azules, y también le va mal en el set de testeo. Y si digo que sufre de variance, voy a decir que mi modelo tiene un muy bajo costo de entrenamiento porque logra predecir bien cada punto en el set de entrenamiento, pero tiene un muy alto costo, o al menos muy grande comparado al set de entrenamiento, en el set de testeo. O sea, no logra generalizar y se acostumbra a predecir siempre los mismos parámetros. ¿Eso quedó claro hasta ahora? Ok. Entonces, si ya vimos eso, ahora lo que vamos a ver es cómo regularizar el modelo. Regularizar el modelo, lo que decías es que estos modelos de overfitting, no de underfitting, simplemente para, o sea, para solucionar el underfitting, lo que uno debería hacer es simplemente entrenar más el modelo. O sea, digamos que entrené solo esto por 2 épocas, o sea, solo corrí la regresión de gradiente 2 veces y la curva que me quedo es esta. Si lo corro más iteraciones, capaz que la curva se hace un poco más fiel y termina siendo algo así. No es perfecto, pero al menos es un poco mejor que antes. O mejor, ya no uso una regresión lineal y uso una regresión polinómica en la que tengo, no sé, x al cuadrado, entonces me queda una curva algo así. Cuando sufre de underfitting, el modelo generalmente le falta entrenamiento. Entonces, lo entrenamos más y lo solucionamos. Pero el overfitting es más complicado de solucionar. Porque es complicado decirle al modelo que no se acostumbre a predecir siempre lo mismo. Porque va a tender siempre a predecir siempre lo mismo. Se va a empezar a acostumbrar y o sea, va a buscar siempre el costo cero. Que el costo cero es cuando predice exactamente lo que era. Y esto lo puede lograr o bien encajando así los datos bien bruscamente, o puede hacer lo que sería una curva más panseada, que tiene un poco más de costo, pero logra generalizar mejor y logra entender mejor cómo se van a disponer los datos a futuros.
Entonces, la idea es entender cómo regularizar ayuda a evitar el overfitting y entender cómo el costo lo terminamos regularizando. Porque la regularización simplemente viene a decirle que al costo le vamos a agregar un término más, que es este término de regularización. Entonces, la regularización al principio puede sonar un poco compleja, pero lo que viene es que el modelo no se acostumbre a asignarle pesos muy grandes a nada. Entonces, ahí lo escribo. Yo tenía Yo tengo el costo cuadrado promedio, que es esto, hasta acá no lo toqué, y le agregué este último término, que si se dan cuenta, lo único que hace es suma para simplemente todos los parámetros que tenga. O sea, yo digamos que tengo un modelo f, w, b, de x, esto va a ser igual a w1, x1, más w2, x2, y así hasta wn, xn. ¿Se entiende? Entonces tengo n rasgos. Tengo, por cada ejemplo de entrenamiento, tengo un vector de longitud n. Esto sería para, no sé, x1. X1 tiene longitud n, x2 tiene longitud n, perdón. X1 tiene longitud n, entonces xy tiene longitud n. Entonces a cada uno le asigno un peso. A cada rasgo de mi x le asigno un peso. Y esto es lo que me dice, hacer la suma del valor absoluto, la suma del peso, o sea, si es negativo lo sumo, y si es positivo lo sumo. ¿Se acuerdan que yo siempre al costo le tengo que sumar cosas? Si le resto, es como que le estoy diciendo al modelo que está yendo bien. Entonces, si acá tengo una W negativa, y yo digo que todo el valor absoluto, esto va a terminar restándole al costo. Se traduce en que el modelo va a intentar después hacer que las W sean negativas para que el costo sea menor. Cuando esto no necesariamente tiene que ser verdad. Si predigo los precios de una casa, que siempre son ascendentes, si la W me llega a quedar negativa, el costo va a ser menor, pero técnicamente la producción va a ser mucho peor. Entonces, lo que le agrego al costo es esta suma de todas las W. Entonces, todas estas W que yo tengo, las voy sumando. Entonces, lo que hago es W1, W2, más W3, y así hasta WN. Y las multiplico por lambda sobre 2n. O sea, lambda va a ser un hiperparámetro. ¿Recuerdan alfa? Que era un hiperparámetro. Que uno elige el parámetro, no es que lo aprende, ni está definido por otra cosa. O sea, uno lo elige. Entonces, todo esto lo voy a tener que multiplicar por lambda y lo divido por 2 por n. Entonces, este es el valor, bueno, este es el valor absoluto de todos, ¿no? Valor absoluto del primer peso, del segundo peso y tercer peso, hasta el peso n. Esto lo multiplico por lambda, que es un hiperparámetro, y lo divido por 2 por m, siendo 2 por m, m es la longitud del set de entrenamiento, entonces sería 2 por 1000. Y lambda es un hiperparámetro que nosotros vamos a elegir y que le va a decir al modelo cuánto tiene que regularizar. La noción de la regularización es que uno le va a decir al modelo que intente no asignarle pesos muy grandes a las cosas. Entonces, no se va a empezar a acostumbrar de que con cierto dato saque cierta I. Y lo que le va a empezar a hacer es penalizar por tomar W muy grandes. O sea, si se dan cuenta, a más grandes sean las W, más costo hay. Entonces el modelo está yendo peor. Entonces lo que vamos a intentar decirle al modelo es que elija las W más chiquitas posibles, cosa de que no se acostumbre a predecir siempre lo mismo y que intente generalizar, porque esto podría ser, no sé, la función verde podría ser tranquilamente x1 por w1 más x2 al cuadrado por w2 más x3 cubo por w3. Y si yo tengo w grandes, voy a ver, digamos, esta serpiente. Mientras que si tengo w más chiquitas, lo que va a empezar a hacer el modelo es entender que si
sube las Ws, va a subir el costo. Entonces lo que voy a intentar hacer es agarrar Ws más chiquitas que hagan el modelo más simple. O sea, si nos ponemos a pensar, si las Ws tienden a 0, el modelo va a tender a ser más simple. Por ejemplo, miren, digamos que solo dejo X1 y W1, y el resto los tiro a 0. Entonces, W2 tiende a 0, W3 tiende a 0. Acá me queda una regresión lineal normal. Entonces, mientras más chiquitas sean las W, el modelo más va a tender a algo más simple, o algo que generalice mejor. Entonces, esta curva toda sinuosa va a empezar a tender a esta otra curva que ya logra predecir y generalizar mejor para todos mis datos, y no se acostumbra tanto a los datos de entrenamiento. Esa es una forma de regularizar. La otra forma es simplemente, en vez de tomar el valor absoluto, en vez de tomar el módulo, lo elevo al cuadrado. O sea, no cambia demasiado, o sea, cambia obviamente en cómo defino el costo y que obviamente tomarlo al cuadrado va a decirle que tiene todavía más importancia, porque algo al cuadrado es mayor, simplemente el módulo de eso. O sea, esto es W veces más grande que esto. Cosa de que si yo tenía 1000, en uno voy a tener que el costo es 1000 y en el otro voy a tener que es 1.000.000, si no me equivoco. Entonces le va a decir al modelo que acá cada W pesa más, pero esto lo podemos ir probando y viendo cuál es la que da mejores resultados. La idea de esto es que yo al asignarle, o sea, al sumarle al costo, a todo esto que era el costo cuadrado promedio, una parte, esta de regularización, el modelo ya va a ser más precavido a la hora de asignar Ws y va a intentar no asignar Ws muy grandes, cosa de que el modelo no se acostumbre a predecir siempre lo mismo. Y que logre generalizar mejor y hacer un modelo un poco más simple, pero que logre generalizar. Sí. El hiperparámetro que tenemos ahora también es bien chiquito como alfa o es. Esa es una muy buena pregunta y ya estamos por eso, ¿no? Depende de cómo yo elija el hiperparámetro, depende de las curvas que voy a tener. Entonces, digamos que yo empiezo con un modelo con un gran overfitting, ¿no? Entonces, tengo un modelo, tengo mi dato de entrenamiento, lo voy a hacer con rojo, no, bueno, con rojo son los de testeo y los azules serían los de entrenamiento. Si yo elijo un lambda muy chiquito, es casi como que el término este que yo les dije no va a estar. Porque piénsenlo, si lambda tiende a 0, lambda es casi 0, todo esto va a estar casi multiplicado por 0. Entonces, mi modelo que originalmente sufría double fitting, entonces tenía así, así, así. Cuando yo le aplique la regularización y vuelva a correr todo lo que es regresión de gradiente, casi no va a haber cambiado, porque lambda era casi 0. Entonces no va a haber regularizado casi nada. Y va a volver al mismo caso. O sea, si es 0, literalmente no está. O sea, si todo esto lo multiplico por 0, no regularicé. Si yo tengo, acá lo que quiero, acá tengo una suma cualquiera, 1.000.000, y acá le pongo 0, en 1.000.000 no tiene peso alguno. Entonces, mientras lambda más chiquito sea, menos se va a regularizar y el modelo nuevo, o sea, regularizado, va a ser más parecido al viejo que sufría de overfitting. O sea, va a seguir sin poder regularizar. Y si lambda es mucho mayor a 0, o sea, si yo le doy un peso muy grande, o sea, si yo le doy una importancia muy grande a los pesos y digo, esto es muy costoso, el modelo va a tender a elegir Ws muy chiquitas. O sea, va a decir, bueno, está bien, yo tengo estos datos de entrenamiento y voy a intentar encajarlos. Pero si vos me decís que si le asigno pesos a esto, estoy fuertemente penalizado, o sea, lambda es muy grande, para eso no le asigno casi pesos. Le asigno todo muy cercano a 0, cosa de que mi costo es lo menor posible. Cuando nosotros regularizamos el modelo, lo estamos penalizando simplemente por querer asignarle pesos a cada X. Entonces hay que elegir de manera muy precavida cuánto le asignamos a lambda, porque esto va a decirle al modelo cuánta importancia prestarle a los pesos y cuánta importancia prestarle al set de entrenamiento. Si lambda es muy grande,
el modelo es como que se va a olvidar directamente del set de entrenamiento y va a ir a lo más simple posible. O sea, va a intentar que el lambda sea lo más chico, perdón, va a intentar que los pesos sean lo más chiquitos posible, o sea, que todos tiendan a cero. Y si todo tiende a cero, mi modelo se va a convertir en casi una regresión lineal. Porque si todo esto es casi cero, yo multiplico algo por cero, o sea, voy a estar multiplicando todo con un número muy chiquitito que va a hacer que últimamente obtenga una curva. O sea, si nos vamos a los extremos, digamos que todo vale cero, lo único que voy a tener es el bias. ¿Se acuerdan del más b? Me falta el más b. Si todo esto vale cero, porque el modelo dijo lo mejor es que todo esto valga cero si tengo el costo mínimo, lo único que voy a tener es el más b y entonces voy a tener algo así. Ni siquiera voy a tener una curva. Voy a tener algo que es paralelo al eje X, porque simplemente esto es una B. Entonces, para cualquier X, voy a predecir B. Y acá lo que voy a estar haciendo es volver al otro problema. O sea, voy a tener bias. ¿Por qué? Porque el modelo está lo que sería underfiteando el set de entrenamiento. O sea, está haciendo muy malas predicciones para el set de entrenamiento. Y para el detector también. Entonces, en vez de arreglar el variance, ahora lo que hice fue producir bias. En sí, la idea es que lambda hay que usar, o sea, hay que elegirlo precaviamente para darle esta noción al modelo de cuánta atención prestarle a los pesos y cuánta atención le va a tener que prestar al centramiento. Y además de penalizarlo cuando le asigne pesos muy grandes a cada RAP. Generalmente yo diría que usamos lambdas de... yo he usado lambda de 0,01 o 0,0009. Esto depende igual de la aplicación. O sea, si ven que su modelo está sufriendo de mucho variance, y, o sea, lo entrenan y después lo intentan validar, y el costo este es enorme, y probablemente capaz que hay que subir un poco más lambda, y hay que subirlo a 0,02. Esto es igual prueba y error. No existe como el parámetro óptimo, tampoco como alfa. ¿Se acuerdan que había una técnica más o menos para aproximar alfa? Bueno, no hay una muy buena técnica para decir este es el lambda ideal para el modelo. Y esto le va a decir a tu modelo cómo regularizar perfectamente. Es bastante estimado y es prueba y error. Pero bueno, como no es muy costoso reentrenar algunos modelos, jugar con lambda y alfa no cuesta tanto para la computadora. Y esto es simplemente como un dato de color, pero las derivadas actualizadas para lo que sería la regularización L2, que es la regularización con los pesos al cuadrado, o sea, te terminan invirtiendo todo esto. Esto era lo original, o sea, si tomamos la derivada original de esto, era esto, es predicho menos real por el dato, o sea, si yo quería tomar la derivada con respecto al costo, sí, W con respecto al costo, este iba a ser alfa, relativo aprendizaje, por 1 sobre M, bueno, por la suma de todos los signos de entrenamiento y lo predicho, menos lo real por el dato de entrada implícito. No me interesa igual que todavía entendamos mucho de las derivadas, porque lo hace la computadora automáticamente. Pero lo importante es que, bueno, le agregamos a todo esto que era la derivada original, este último término que es la derivada de esto, que es lambda por W sobre D. Y para B, como B no lo regularizamos, o sea, el bias no lo regularizamos, es muy raro regularizar lo que es el término independiente, porque generalmente, como no está asociado a ningún peso, no tiene mucho sentido decirle que un bias grande es malo, porque el bias es casi un rendimiento base. Así que la derivada de B no cambia absolutamente nada. Pero la noción de esto es simplemente que si yo actualizo el costo y lo cambio a otra cosa, la derivada también va a tener que cambiar. Entonces, si yo cambio el costo, va a cambiar la forma en la que actualizo los parámetros y por ende va a haber cambiado la derivada. Entonces, la ruta de aprendizaje es exactamente lo mismo, pero ahora vimos cómo regularizar los modelos y vimos el costo regularizado. O sea, cómo actualizo el costo para que ahora esté regularizado y entonces mi modelo se aprenda
que no siempre lo óptimo es asignar W muy grandes a los pesos, perdón, a cada rasgo de X, sino que lo mejor es generalizar y asignar los pesos más chiquitos posibles, pero que a su vez encajen bien en el set de entrenamiento. Bueno, para los que ya no tardan ninguna duda. Sí. ¿Se entendió entonces cómo si yo llevo lambda a los extremos, puedo volver a los mismos casos? O sea, si tengo lambda muy parecido a 0, vuelvo a estar en lo que es overfitting, y si lambda es mucho más grande que 10, simplemente vuelvo una línea recta. No, Sí, a los datos. o sea, eso es, diría, depende de vos. No conviene ni tener una línea recta ni tener la serpiente. Conviene tener el punto medio, que es como una pancita así. Que no es ni la línea recta ni la serpiente, pero le va bien en los datos de entrenamiento y en los, perdón, en los datos de testeo y los datos de entrenamiento. En lo azul y lo rojo. La idea es encontrar el punto medio. Si vos te vas por la serpiente, lo que va a pasar es que vas a tener muy buen rendimiento en los datos de entrenamiento, o sea, vas a poder predecir bien los datos de entrenamiento, pero cuando yo le agregue nuevos datos que nunca vio, los datos de testeo, no va a lograr predecirlos bien y vas a tener lo que se llama variance. Si yo tengo directamente la línea recta es muy simple y entonces no logra ni siquiera predecir bien los datos de entrenamiento, y cuando encima le agrego más datos, o sea, datos nuevos, estos datos de testeo tampoco lo va a poder predecir bien porque ni siquiera entendió cómo predecir el enfoque. Yo le estoy pidiendo a algo que prediga cosas nuevas, pero ni siquiera había entendido cómo predecir esto. Entonces, no me sirve ni siquiera ni la serpiente ni la línea recta. Yo quiero el punto medio, que es lo que sería esta mini parábola. Está recortada. Sí. Este no parámetro ser parte de la fórmula que, bueno, le agregamos ahora. O sea, siempre o solo cuando aparecen estos dos problemas. Porque al principio, bueno, en las primeras clases hacíamos este tipo de ejercicio y no usábamos esta última parte de la fórmula. Ahora lo estamos usando porque aparecieron estos problemas o es algo que en realidad es fácil. No, eso es verdad. O sea, esta última parte de la fórmula que la agregamos solo para regularizar el modelo y solo para evitar el overfitting. Solo se agregó por eso. O sea, si tu modelo no sufriese overfitting, no habría necesidad alguna de regularizarlo. Solo lo regularizaría. Porque vos pensás que si el modelo ya le está yendo bien, tanto en el set de entrenamiento como en el de testeo, y vos después le decís, bueno, ahora los pesos que tenés van a ser penalizados, capaz que decaiga el rendimiento tanto en el set de entrenamiento como en el de testeo, porque va a empezar a reducir las W y los parámetros para que el costo sea menor. Esto solo lo agrego cuando sufro de overfitting y cuando noto que tengo muy buen rendimiento en el entrenamiento, pero muy mal rendimiento en el testeo. Entonces, de esta forma le digo, no asignes pesos muy grandes a cada cosa, porque muy probablemente te estés acostumbrando a predecir siempre lo mismo, cuando yo en realidad quiero que generalice mejor. O sea, quiero que encajes tanto datos de entrenamiento como datos de testeo. Pero los de testeo nunca los voy a haber visto. O sea, yo voy a tener un costo de testeo, pero no puedo entrenar sobre los datos de testeo. Porque si entreno sobre los datos de testeo, vuelvo a lo mismo. Los datos de testeo se convertirían en datos de entrenamiento. O sea, digamos, yo puedo tener un dataset de 1250 ejemplos, que los puedo usar todos para entrenamiento, o lo puedo subdividir en dos partes, entrenamiento y testeo, y de esta forma me reservo una sección para ver si el modelo logra generalizar. O sea, del mismo dataset original sustraigo una parte simplemente para dedicarlo a lo que es el testeo y a la validación de mi modelo, para chequear si está bien y si logra generalizar. Pero igual todo salió del mismo conjunto de datos. ¿Te das cuenta cuál, digamos, de los dos está sufriendo? Si lo está sufriendo, si lo van a ver. Porque si ahora no tengo, porque tenemos las gráficas. Las gráficas, claro. Pero, digamos, si no tuviéramos las gráficas, o siempre tener las gráficas. No, eso es muy buena pregunta. Generalmente no tengo las gráficas, o sea,
imagínense, si nosotros queremos ver si, por ejemplo, si estoy clasificando bien entre perros y gatos, probablemente no pueda ponerlos en un eje sí, FI. O un ejemplo todavía más complejo. Imagínense si uno quiere ver si un modelo de lenguaje, por ejemplo, ChatGPT o algo que genere texto, está sufriendo bias o bias. Sería casi muy complicado visualizar y ya estos métodos de ojo no sirven. Lo vamos a ver un poco más adelante del curso en cómo ver cuando un modelo tiene variance y bias, pero eso en sí se logra midiendo, o sea, vos lo que en sí tenés que hacer es setear un rendimiento base, es decir, no sé, el error humano, el costo humano es de, no sé, es del 5%, el costo de entrenamiento de mi modelo es del 8% y mi costo de testeo es del 20%. Entonces, si yo mido la distancia entre estos dos, tengo un 3%. Y entre estos dos tengo un 12%. Como tengo más distancia entre el entrenamiento y el testeo, entre el costo base y mi entrenamiento, voy a decir que sufre variance. Si tuviese acá un, no sé, 9%, esta distancia es menor a esta. Entonces digo que el modelo está sufriendo el bias. Se podría mejorar y no hay tanta diferencia entre el original y cuando le agreguemos datos. O sea, logra generalizar, pero no está logrando bien ni siquiera la tarea base, que es acercarse al costo humano. Mientras que si está mucho más lejos en el testeo, no le está yendo bien en el costo humano, pero le está yendo mucho peor a la hora de generalizar. O sea, yo le estoy metiendo nuevos datos y el costo se está yendo, se está disparando. Mientras que acá le metí nuevos datos y el costo no se fue tanto. Pero igual lo vamos a ver un poco más adelante, así que no te preocupes.